Jesús había dejado callados a sus enemigos. Varias veces quisieron ponerle pruebas, trampas, para poderlo acusar, con preguntas muy tendenciosas y algunas con alcance político. Por ejemplo, el de ¿es lícito pagarle tributo al César o no? Querían sorprender a Jesús en una respuesta para poderlo eliminar. No era un acercamiento franco, sincero, era hipócrita. Se acerca ahora un fariseo que era doctor de la ley. Los doctores de la ley eran los peritos, los que estudiaban todas las aplicaciones de la ley, que eran muchísimas. Y se acerca a él para decirle, maestro, le dice maestro. Jesús no era rabino, pero le da el título, maestro. ¿Cuál es el mandamiento más grande de la ley? Y llevaba cola también esta pregunta. En efecto, la ley tenía muchos recovecos, tenía muchas aplicaciones. Pudiéramos decir que no hay un aspecto de la vida que no estuviera reglamentado. Había 613 preceptos, 365 negativos, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. 248 positivos. Pero además, ellos habían inventado más preceptos, comentarios a las mismas leyes. Y ellos tenían la pretensión de que también estos comentarios tuvieran la misma validez y vigencia que la palabra revelada, que las leyes que Dios había mandado. Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal? El más grande, el más importante. Para los judíos tenían tres sobre todo muy importantes. En primer lugar, el sábado. El sábado era el gran precepto, día de descanso. Tenían que imitar a Dios que descansó el séptimo día. Y lo reglamentaban totalmente. Hasta llegaban a poner ahí cuántos pasos podían dar el sábado sin transgredir este precepto. ¿Cuántos pasos? Todavía el día de hoy hay exageraciones. Por ejemplo, los más estrictos no pueden oprimir el conmutador para la luz eléctrica, porque es un trabajo. Fíjense hasta dónde llegaban. No le pueden apretar al elevador. Ahora lo que hacen es, con la técnica, ponerlos en automático. No pueden calentar la comida, la ponen en la estufa y la programan, porque ellos no pueden hacer ese trabajo. Fíjense hasta dónde llegaban. El sábado era el gran precepto. Otro grande precepto era la purificación ritual. Cuando ellos comían una comida que estaba prohibida, cuando entraban en casa de un pagano, etcétera, cuando cometían como una infracción a la ley, tenían que purificarse. Llegaban a la casa, se lavaban y rezaban para quitarse esa impureza y estar purificados para el culto. Y otro grande precepto eran los diezmos. Los diezmos que tenían que pagar. Los impuestos al templo también. Entonces, eran muchas leyes, pero tres muy importantes. Y le preguntan a ver si él concuerda con lo que todos observan, con la mentalidad de la gente de saber cuál es más importante para él, si también concuerda con lo que la gente tiene por más importante. Y Jesús no responde conforme piensa la gente. Ni siquiera dice uno de los preceptos del Decálogo, de los 10 grandes mandamientos que Dios directamente le dio a Moisés. No. Responde
amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Le han preguntado por uno y Jesús responde con dos. Y además hay uno semejante a este, dice, semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y concluye Jesús diciendo, de estos dos, ya los pone al mismo nivel, penden toda la ley y los profetas. Como quien dice, observando estos preceptos, cumples toda la ley. De aquí penden toda la ley y los profetas. Son tan importantes que cumpliendo estos dos prácticamente cumples la ley. En primer lugar, lo primero que dice Jesús es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Dios no quiere un amor a medias, un amor frío. De hecho, en el Apocalipsis se nos dice a los tibios, a los que no son ni fríos ni calientes, a los que aman más o menos a Dios, los vomita mi boca, dice. Los vomita. Qué triste. Los vomita mi boca. Dios no quiere amores a medias. Dios quiere todo el corazón. Porque así es el amor. Un esposo, una esposa no quiere que lo amen o que la amen a la mitad. No, quieren todo el amor. No quieren amores infieles, amores a medias. A veces sí, a veces no. Es la ley del amor. Y Dios nos pide todo el amor porque primero Él nos ha amado todo. Jesús mismo nos amó hasta el extremo, con todo su corazón. No nos pudo amar más, pudiéramos decir. Por eso Dios quiere todo el amor. ¿Y cómo manifestamos a Dios el amor? Si obedecemos. El que no obedece los preceptos se está burlando de Dios. Pisotea la voluntad de Dios. Se burla de Él. Dios quiere esto, pero yo hago esto. Entonces, eso no es amar. Eso es ser un hijo rebelde. Eso es contristar a Dios. Y mucha gente lo honra solamente con los labios. Su corazón está lejos. Dicen amar a Dios, pero su vida va por otro lugar, por otro camino. Pongo algunos ejemplos. Un hombre que no practica su religión, por ejemplo, en el precepto dominical de venir a misa. Yo creo, Padre, yo amo a Dios, pero pues no voy a misa. No lo amas. Y menos con todo tu corazón. No lo amas. Haces lo que te da la gana. Tú organizas tus relaciones con Dios. No dejas que Dios sea el que te diga lo que tienes que hacer. Por ejemplo, un hombre corrupto. Un hombre que no es derecho en sus negocios. Que comete fraudes. No ama a Dios. Por más que venga a misa, por más que trate de ayudar a la gente, no lo ama a Dios. No ama a Dios. Un hombre que desprecia los sacramentos, por ejemplo, la unión matrimonial, no ama a Dios. No ama a Dios. ¿Por qué? Porque hay un precepto y tú vives como te da tu gana. La obediencia es, pudiéramos decir, el signo, la evidencia de que amas a Dios. Yo diría hasta algo más. El deseo de conocerlo más, de conocer su palabra, de instruirte más en tu fe. Si no tienes eso, no amas a Dios, porque cuando tú amas a una persona, te interesas por ella, quieres saber más de ella. Y mucha gente, muchos cristianos, no tienen tiempo ni quieren saber más de Dios. Tienen flojera. Vienen muchas gentes, Padre, yo no puedo venir a las pláticas del bautismo, pero le voy a ayudar aquí para la iglesia. No amas a Dios.
no te interesas. Cuando nos interesamos por Dios, tenemos ganas de conocerlo más. Fíjense, dos enamorados se pasan conociéndose más, y entre más se conocen, más se aman. Hay una clase de Biblia, ¿quieres leer esto? ¿Quieres instruirte más? No, no amas a Dios. Ayer hubo bodas y venían muchas madrinas y una que otra invitada, con espaldas desnudas, con hombros desnudos, con minifaldas, aquí a la iglesia. Todavía ahora en la mañana había una muchacha grande con short, pero short bastante alto. Vienen aquí a provocar. ¿Esas personas aman a Dios? No, lo ofenden y les da lo mismo. Qué tristeza. El amor a Dios va en toda nuestra vida, en quererlo contentar. Amarlo con todo el corazón es amarlo como lo amaron los mártires, como lo amaron los santos. Un Francisco Javier que quería que todo mundo conociera a Dios y se va al oriente a ser misionero, a dar toda su vida a Dios. El amor de los mártires que antes que ofender a Dios le dieron su vida. Qué hermoso. Eso es amar a Dios con todo el corazón. Santa María Goretti, una jovencita en Italia que le propusieron acciones indecorosas y ella se negó. ¿Por qué? Porque amaba a Dios más que su propia vida. Y el muchacho, loco de pasión, la agredió mortalmente y perdió la vida. Una santa. ¿Por qué? Porque amó a Dios sobre todas las cosas, con toda su alma. Hay que examinar cómo va nuestro amor a Dios. ¿Es débil? ¿Me intereso por Él? ¿Cumplo? ¿Obedezco? ¿O no? Cuando yo estaba en la sierra por allá, mucha gente sembraba marihuana y decían que amaban a Dios. Iban a misa. Cuando los iba bien en sus negocios ilícitos, daban limosna queriendo con eso lavar su pecado. No amas a Dios mientras siembres eso, y menos con todo el corazón y con toda tu alma. Pero también se nos dice llamar al prójimo como a nosotros mismos. Se trata de un amor serio también al prójimo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dos medidas, una grande para nosotros y una pequeña para los demás. Yo quiero lo mejor para mí, para el prójimo, poquito. Llega un pobre y no le voy a dar la manzana más buena, la manzana que empieza a echarse a perder. ¿Quiere comida? A ver si hay comida de hace 4, 5, 6 días. A ver, la de ahora no. La de ahora es para mí. A él, lo malito. Quiero dar un juguete. A ver, la niña, la muñequita que ya no dice mamá, que ya le falta una mano. Eso hay que dar. Jesús nos dice al revés. Hay que dar lo mejor. Ámalo como a ti mismo. Esa es la medida. Y todavía Jesús nos pone una regla más grande. Ámense como yo los he amado. Y nadie nos ha amado más que Jesús. Ámense así. Leí de la vida de San Juan Pablo II, que cuando entró al seminario había mucha pobreza en Polonia. La ocupación comunista y todo. Y él traía una camisa nueva, muy bonita y gruesa para el frío. Y vio que un compañero carecía de una camisa, que traía una camisa muy rasgada, muy rota, muy viejita, Él se quitó la camisa y se la dio. O lo que hizo San Martín, vio a aquel pobre
la mitad de su capa para el pobre. Eso es amar al prójimo bien. No pasar de largo frente a sus necesidades, sufrir lo que él sufre y darle la mano, ayudarlo. Tener obras de misericordia. Si yo me excuso, tengo que excusar también al prójimo. Si yo me perdono, tengo que perdonar también a los demás. Amarlo como nos amamos. Pero lo más importante de esta respuesta de Jesús es que une el amor a Dios y el amor al prójimo. Porque mucha gente piensa y viene a misa y ora mucho y afuera tiene un corazón duro. Nunca coopera para con los pobres, nunca. Nunca se compadece. Tiene odios en su corazón. No hace obras de misericordia. Y esto es muy grave, ¿eh? Porque casi nadie se acusa de pecados de omisión. Y por eso vamos a ser juzgados. Tuve hambre y no me diste de comer. ¿Quién se acusa, Padre? Yo no he hecho el bien que debería de haber hecho. Los actos que omitimos pudiéndolos hacer. Jesús los pone al mismo nivel. Y esto fue un escándalo para la religión de ellos, porque Dios estaba en las nubes por allá. Claro, la primera lectura nos habla de no oprimir al prójimo. No le tomes el manto también en préstamo, etcétera. No prestes a usura. Son puntuaciones también de ejercitar la caridad. Pero Jesús los une. Si tú amas a Dios, amas al prójimo. Si tú vienes a misa, no sales criticándolo. Si tú vienes a misa es para que también se encienda tu corazón en caridad y durante toda la semana ames también a los demás. Tenemos que amar a los demás. Es más, si yo tuviera un termómetro para medir el amor que tengo a Dios, ponte el termómetro para que veas si amas a tu prójimo o no. Y si lo amas, estás amando a Dios. Pero no puedes amar a uno y no amar al otro. Van juntos. El que ama a Dios, ama a su prójimo, tiene mucha caridad, hace obras de misericordia, perdona. Es lo que le quiero pedir a Dios en esta Eucaristía. Que esta Eucaristía manifieste nuestro amor a Dios, pero también nos encienda para poder amar también a los demás, para no separar la vida de la liturgia, para no separar mi fe de la caridad, que corran juntas como quiere Jesús. Pidamos esto en esta Eucaristía.